Bueno, José Martí ha quedado en la historia de Cuba como el apóstol o el maestro. Se le llama indistintamente de las dos maneras. Ambas maneras de llamarlo así surgieron inclusive en vida de Martí. Ya le empezaron a llamar maestro, apóstol. Es una forma de llamarle guía, ¿no? Porque de alguna manera fue el organizador y el guía de la última, la tercera guerra por la independencia de Cuba. Lo interesante en el caso de Martí es que es un hombre, quizás no, es el cubano sin dudas más universal. El cubano no solo más universal porque es conocido muchísimo fuera de Cuba en líneas generales, aunque no sea, en todas partes no hay un dominio de su vida, su obra y demás, pero sí más o menos se sabe algo de quién es Martí, sino además porque él fue un hombre universal. Fue un hombre de su tiempo y como dijo uno de sus grandes estudiosos de principios del siglo XX, Juan Marinello, es un hombre de su tiempo, pero también un hombre de todos los tiempos, porque tuvo una mirada hacia el futuro realmente notable, no solo por las ideas que manejó, sino por la certidumbre, porque efectivamente ocurrió lo que él previó. En este caso, y sobre todo, el dominio de los Estados Unidos sobre buena parte del continente al sur. Y justamente los años finales de su vida, Martí los dedicó a crear una organización, el Partido Revolucionario Cubano, que existía fuera de Cuba, no en Cuba porque era ilegal. En las emigraciones cubanas regadas por el continente, hubo células del partido, se llamaban, bueno, tenían distintos nombres, se tomaban nombres siempre de patriotas y de lugares cubanos y qué sé yo. Y bueno, esto contribuyó a esa universalización del alcance de su pensar, porque esos cubanos que estaban en distintos lugares también hablaban entonces del partido y de Martí y difundían los textos de Martí en los lugares donde estaban, bueno, sobre todo donde los lugares de habla española, aunque también en los Estados Unidos había muchos migrantes cubanos en lugares de Estados Unidos, pero como también había movimientos de migrantes hispanoamericanos, bueno, pues hubo una relación muy estrecha entre ellos. Pero Martí también fue un hombre muy conocido por su obra como escritor. Claro, en verdad, su obra como escritor empezó a ser conocida, estudiada y muy valorada ya en el siglo XX. Quizás una de las primeras personas que comprendió el alcance de la obra literaria de Martí fue el nicaragüense. Ahora se me olvidó el nombre. Ya me acordaré. El gran poeta nicaragüense, Rubén Darío. Fue Rubén Darío que inclusive se conocieron Martí y Darío en un viaje que Darío hizo a los Estados Unidos. Darío fue importante también para difundir a Martí en el sentido siguiente. Martí, bueno, fue un escritor sin dudas de primera categoría, uno de los grandes escritores de la lengua española, así es reconocido hace ya mucho tiempo en todo el mundo hispanoamericano y por todos los estudiosos de las letras en lengua española. En España inclusive es muy apreciado Martí y hay muchas personas que estudian a Martí. Eh, fue un creador, vamos a decir así, fue uno de los iniciadores de una corriente literaria en el mundo hispanoamericano que se llamó el modernismo. Y él, que por supuesto no habló nada de modernismo en ese sentido, así no fue el que inventó el nombre ni crear la corriente, sin embargo se ha convertido en una de las cabezas, junto con el propio Rubén Darío, de ese movimiento modernista, es decir, de esa forma de escribir que fue tomando cuerpo y en que yo diría que por primera vez la literatura en lengua española en América se fue por encima de la literatura en español, al punto de que, bueno, ya hoy, digamos, esa playa de escritores que hubo entonces y los que han seguido después, yo diría digamos, sobrepasan en importancia en las letras hispánicas, ya hablando en general en la lengua española, a los propios escritores de ese tiempo y de tiempos posteriores en el mundo de las letras en español. Sin embargo, fue un hombre que publicó pocos libros, por decir que prácticamente ninguno. Fue un hombre que escribió mucho para la prensa. Fue realmente un periodista en los momentos en que se inicia el periodismo moderno. El periódico, en que el periódico empieza a no ser simplemente una hoja que le da información a las personas ricas sobre los movimientos de los barcos, los viajeros de ellos, la misma gente rica. No, en que se va a convertir en un medio informativo
porque Martí tuvo a su favor, vivió la época para su favor, de dos grandes cambios tecnológicos que hicieron del periodismo algo imprescindible en la vida moderna, en los finales del siglo XIX, que fueron el cable submarino, que comunicaba rápidamente a Europa con América, y la imprenta de tipo rotativa. Esa imprenta que rota en sí las máquinas y que te va sacando un montón de periódicos, mucho más que cuando es una imprenta de pedal o mecánica de una hojita, viene otra hojita, vienen, no estas, que en buena medida es la base inclusive de la impresión moderna, aunque ya hoy tiene otras técnicas y demás. Esto hizo del periódico pues un medio de difusión, intercambio, debate de ideas, etcétera, e inclusive expansión literaria, porque la rapidez de entrega al periódico exige una redacción rápida. Y Martí fue un hombre que cuando salió de Cuba y fue a México, se inició en el periodismo y fue su primera gran escuela de periodismo, aunque a su breve paso en su primera deportación a España, después que muy joven, siendo un adolescente, fue detenido y acusado de conspirar contra España, y la prueba que usó los militares españoles para condenarlo a trabajo forzado, por cierto, aquí cerca, aquí está la fragua martiniana, todo esto era la zona de las canteras de San Lázaro, y aquí, toda esta zona fue donde Martí trabajó, y trabajos forzados, que si no es por su madre, hubiera muerto. Los padres de Martí eran españoles, él era valenciano y era canaria. Bueno, decir canaria en España no es mucho decir español, los canarios no son tan españoles, e inclusive hoy en día los canarios se sienten más vinculados con la América hispana, que con la propia España, porque hubo mucha migración canaria al continente, y los lazos son muy fuertes, los canarios tienen debilidad por los hispanoamericanos, y el contacto Canarias a América española, de habla española, ha sido siempre muy fuerte desde los tiempos coloniales. Bueno, yo diría que esto favoreció también la asimilación por Martí de la cultura española. Fue sin duda un hombre de una capacidad de aprendizaje muy rápida. Fue el alumno brillante de un profesor que fue muy importante en formar estudiantes en Cuba, intelectuales en Cuba, su maestro, Rafael María de Mendive, que era un traductor del francés y del inglés. Tenía una escuela muy buena y por supuesto Martí entró de gratis porque la familia no disponía de altos ingresos. Ahí iban sobre todo muchachos acomodados, pero su familia, su padre había sido militar, se había jubilado, se había retirado, trabajó en varios lugares, tenía un carácter muy difícil, tenía problemas a veces con las autoridades y la gente superior. El valenciano era muy peleón, y la madre fue al mismo tiempo una mujer realmente notabilísima, fue muy importante para él, fue una mujer muy fuerte de carácter, una campesina de las Canarias que se casó con este militar, muy jóvenes ambos, eh, pero que tenía un sentido. Por ejemplo, aprendió a leer y escribir sola, nunca la mandaron a la escuela, porque para aquellos campesinos de Canarias una mujer no tenía por qué estudiar. El papel de la mujer en la época era casarse, tener hijos y cuidar a los hijos y ser la que llevara el hogar. Y esta señora aprendió a leer y a escribir. Esta relación con la madre es bonita e interesante a la vez, porque la madre adoraba a su único hijo varón, que además fue el primogénito. Imagínense en una familia del siglo XIX tener un varón y que fuera el primero. El varón iba a ser el jefe de la casa cuando desapareciera el padre, cosa que no pudo ocurrir con Martí, porque cuando falleció su padre ya Martí estaba metido en las labores revolucionarias, inclusive estaba viviendo fuera de Cuba, no podía vivir en Cuba porque lo metían preso. Entonces la relación con su madre fue muy bonita, porque cuando él cae preso y se ve, lo que sirvió para acusarlo y condenarlo fue que encontraron una carta firmada por él y su gran amigo desde entonces, que después estudió medicina, Fermín Valdés Domínguez. Fue una carta a un compañero de estudios que se habían metido en el cuerpo de voluntarios españoles. Los voluntarios no eran militares de carrera, eran voluntarios que los pagaban los españoles ricos en Cuba, no los pagaba el Estado español. Los armaban, los instruían, les daban armas, y fue un cuerpo de choque en las ciudades contra todo lo que oliera a cubano o a patriota cubano.
Esos fueron los que llevaron a la muerte a 7 estudiantes de medicina, que es una cosa que se celebra mucho en Cuba. Se celebra, no se recuerda siempre los 27 de noviembre con un gran acto en la universidad y una marcha desde la universidad hasta eso. Se viene haciendo desde que empezó la República. Bueno, el padre había dejado ya el ejército después que se casó y empezó a tener hijos. Tuvieron un montón de hembras, algunas murieron de niñas. Ahora imaginemos ese hogar, ¿no? Una canaria, un valenciano que tiene una formación militar, pero que era un hombre honesto. Era un hombre muy honesto. Tuvo roces con el hijo en la adolescencia y después hay que ver lo que escribe Martí cuando el padre murió y lo que le escribió a sus hermanas hembras, que también tenían, ya cuando empiezan a ser muchachitas y que se iba a tener roces con el padre, y él les escribía: no, el viejo es muy bueno, tienen ustedes que entender lo que qué sé yo, y realmente entre él y el padre se terminó creando un lazo muy fuerte, igual que con la madre. Hay una carta de despedida de Martí cuando viene la guerra de Cuba, le hace una a la madre, preciosa carta, preciosa, preciosa lo que dice, precioso el amor a la madre, y la carta termina: usted se queja de mí y en su dolor de madre porque no le presto la atención adecuada a la familia, algo así. Y al final le dice: pero ya llegará el día en que yo me sentaré a su lado, le acariciaré el brazo y le pediré la bendición. Es una emoción, y estuve leyendo eso porque es una cosa tan sencilla, pero es un acto de amor y devoción con la madre. Adoraba a su hijo, adoraba. Aunque siempre se le quejaba cada rato: hijo, todo el que se meta a Cristo termina crucificado. Eso se lo ponía cada rato en las cartas, ¿no? Sabía que tenía un hijo talentoso, un hijo brillante, un hijo que si se hubiera dedicado al ejercicio de la abogacía, la familia hubiera vivido muy bien. Pero Martí lo dejó todo, todas esas posibilidades, por dedicarse a la pelea por Cuba independiente. Y bueno, ya en los momentos en que se acaba la primera guerra de independencia, que se llama Guerra de los 10 años, fue de 1868 a 1878, Martí estaba fuera de Cuba, ya lo habían deportado por supuesta conspiración. Y cuando regresa, inmediatamente empieza a conspirar. Lo detectan los españoles y lo vuelven a enviar deportado a España. Ese era un tipo de castigo muy común en la época: sacarlos del medio y que fueran a España, porque ahí les era mucho más difícil. Y además Martí fue en esta segunda vez deportado, iba con orden de ser enviado a Ceuta, que sigue siendo una posesión española en el norte de África. Y Martí, porque se encontró en el barco a un diputado español que regresaba a España, le cayó bien evidentemente al diputado, intercambiaron ideas y el hombre le dio una carta para que fuera a ver al capitán general español de la época. Al capitán general no, al primer ministro español, capitán general, el gobernador de Cuba, se le llamaba así al cargo. Y era un general español, Arsenio Martínez Campos, que era un hombre muy importante en esa época en España, porque fue el hombre que derrocó a la Primera República Española y que volvió a poner a los Borbones, a la monarquía borbónica que subsiste hasta hoy. Siempre me ha parecido absurdo que en España siga habiendo monarquía, pero bueno, eso es un lío de los españoles. Yo soy republicano. Entonces, bueno, eso le permitió entrevistarse con el hombre y no sabemos qué hablaron, pero algo habló Martí, que el hombre decidió que no fuera a Ceuta y que en vez de ir a Ceuta se quedara en España cumpliendo esa cosa que habían determinado el tribunal en Cuba. Martí escapó de España y se fue para los Estados Unidos. Allí vivió muchísimos años, desde 1880 hasta 1895, con una breve salida en 1891 por unos meses a Venezuela. Su idea era establecerse en Venezuela, pero bueno, se encontró un obstáculo que él no esperaba, y es que él empezó a hacer una revista que nada más que pudo sacar 2 números, porque en la segunda habló de un intelectual que había muerto, un gran intelectual de la época, Cecilio Acosta, venezolano, que Martí se ha hecho amigo de él en las pocas semanas que estuvo ahí, y no le gustó al presidente. El presidente había un militar muy importante en la historia venezolana. Bueno, la historiografía cubana siempre ha hablado mal de este presidente. Realmente yo, que me he puesto a estudiar mucho la estancia venezolana de Martí, comprendo que el hombre, como casi todos los gobernantes de aquella época, no soportaba la crítica. Bueno, casi ningún gobernante hoy tampoco, pero bueno, es muy frecuente eso. Y entonces
Martí, muy cuidadosamente en el artículo que escribe sobre este intelectual Cecilio Acosta que ha muerto, da a entender que es un hombre que no ha cedido ante el gobierno. Sin embargo, este presidente ayudó mucho a a la independencia de Cuba. Aquí tuvimos un grupo de venezolanos que vinieron a la guerra de los 10 años y él los envió con armas y recursos para los patriotas cubanos porque era un enemigo del colonialismo español. Y fue un hombre además que logró terminar con las guerras civiles, que en esa época eran constantes en España, en Venezuela y demás. Además era un hombre intelectual, era un hombre conocedor, no era un generalote surgido ahí de los campos y demás. Eh, pero le gustaba que lo mimaran, que lo adoraran, que no sé qué. Y bueno, yo siempre bromeo con mis amigos venezolanos porque le digo, pero Guzmán Blanco estaba loco, porque cómo es que tenía amantes francesas y no venezolanas. Ay, si yo veo las venezolanas y me quedo con las venezolanas toda la vida antes que con las francesas, porque las venezolanas, las mujeres son así, como las cubanas, como las brasileñas, unas mujeres que caminan muy bonito, que son muy simpáticas, que son muy atractivas, que tienen mezcla de colores y son mujeres que encuentran mujeres encantadoras. Y siempre le promedio, no, pero Guzmán Blanco, no me lo critiquen si era dictador, no, lo tonto fue traer a francesa y dedicarse a la francesa. Bueno, bromeamos siempre con eso. Pero bueno, eso le duró 6 meses porque a los 6 meses él le mandó una decana y le dijo, tienes 24 horas para irte porque no te quiero aquí. Y bueno, Martí nunca habló de eso, fue muy cuidadoso en eso, porque además evidentemente siempre pensó que de todas maneras en algún momento, como ocurrió también en la guerra del 95, Guzmán Blanco podía ayudar, prestar ayuda a los patriotas cubanos porque tampoco quería España en Cuba. Para muchos políticos latinoamericanos de la época, la presencia de España en Cuba era un peligro. Por ejemplo, para los mexicanos siempre fue un peligro, porque España se mantuvo en Veracruz, en el fuerte del castillo de Veracruz, lo mantuvo en sus manos hasta mucho después de la independencia y organizó varias expediciones que finalmente fracasaron todas para tratar de volver a recuperar México. Y todos estaban atentos y tratando de ayudar a los cubanos, más allá de cualquier tipo de idea sobre república o no, por quitarse de arriba la posibilidad de que España emprendiera una guerra de reconquista. Bueno, Martí es parte de ese mundo, de alguna manera, pero yo creo que tiene rasgos muy excepcionales. En primer lugar, fue un hombre de una formación de una amplitud tremenda. Estudió Derecho, pero tenía estudios de filosofía, dio clases de filosofía en Guatemala, pasó de México a Guatemala, y después que estuvo en México, pasó a Guatemala, se casó con una cubana que conoció en México y empezaron a vivir juntos en Guatemala. Y en Guatemala le pasó algo parecido a Venezuela, le pasó lo mismo, el gobernante de la época, Barrios, también no lo votó, pero hubo presiones y críticas del grupo de gente que apoyaba a Barrios contra Martí, porque yo diría que más porque fue un problema para el presidente, era un problema para estos intelectuales. Martí empezó a brillar y era un poco un rival. Lo vieron algunos como un rival, aunque otros fueron sus amigos. Resultado que él tuvo que irse, no porque lo votaran especialmente, pero se dio cuenta de que era mal visto en algunos sectores, que además, a pesar de que él le abrieron inicialmente espacio en algunos periódicos, se dio cuenta de que lo estaban cerrando y además se miró la guerra de Cuba la primera y decidió volver a Cuba porque España admitió el regreso de los exiliados. Bueno, volvió a Cuba con la esposa, su único hijo le nació aquí, pero desde que llegó empezó a conspirar, entonces a los 11 meses lo estaban volviendo a mandar en una segunda deportación a España. Te estoy contando los elementos básicos de su vida y eso es lo que lo lleva a los Estados Unidos. Luego, es un hombre que tiene una formación muy notable para su época, porque además terminó sus estudios en la Universidad de Zaragoza, que era una universidad, hoy lo sigue siendo, mucho más amplia de criterios que la Universidad de Madrid. Hoy en día, por ejemplo, la Universidad de Zaragoza vive orgullosa de que Martí es un graduado de ellos. A cada rato nos invitan a gente del Centro de Estudios Maternos. Yo iba a España ahora en fin de año, no pude ir, pero ya me dijeron, cuando venga tienes que venir aquí porque dar 2 conferencias, un curso, lo que tú quieras, porque aquí nosotros, que es la cátedra martiana y demás. Hay un culto a Martí grande en España y sobre todo en Zaragoza. Y muy orgullo, hay un gran orgullo de que Martí es también resultado de ellos. Pero era un hombre además un lector infatigable. A veces la gente me decía, pero ¿cómo pudo escribir tanto?
Las obras completas publicadas hasta hoy, de 27 tomos, son 27 tomos, todos de 350, 400, algunos de 500 páginas. Y a veces siempre me hacen la misma pregunta: ¿y cómo Martí pudo escribir tanto? Mi respuesta es inmediata: porque evidentemente dormía poco. Es la única explicación posible. Porque además de escribir, ya cuando está organizando la guerra de Cuba, va a discursos, está viajando por las emigraciones, no solo dentro de Estados Unidos, sino que fue al Caribe, a América Central, a Jamaica, fue creando clubes del Partido Revolucionario Cubano, que así se llamó la organización. Cosa curiosa, le llamó partido, pero era un partido en el exterior, era un partido en la emigración. ¿Por qué le llamó partido? Porque yo conoció el mundo moderno de la lucha de los partidos políticos propia del desarrollo del capitalismo en los finales del 19. Lo conoció en España, pero lo conoció sobre todo en Estados Unidos. Tuvo ese privilegio y esa suerte, vamos a decir así, porque pudo conocer, como dijo él, escribió, conoció el monstruo en sus entrañas. Y eso le permitió comprender que la línea de pensamiento y de acción que compartida por los políticos norteamericanos que se pidieron la cabeza entre ellos era ampliar, después de la guerra con México y de haberle arrebatado a México una parte de su territorio, ampliar su dominio hacia el sur del continente, y que estaban, digamos, tratando de acelerar eso para evitar la influencia de dos grandes potencias europeas, la Gran Bretaña, Inglaterra, el Reino Unido y Francia. Ese era el gran temor de ellos. Y cuando los franceses empezaron a construir el canal de Panamá, lo torpedearon por todos los medios posibles, hasta que, bueno, la historia terminó, que los franceses fracasaron, se tuvieron que ir de ahí, y lo que le hicieron fueron los norteamericanos. Y sabemos ahora que el hijo de puta, me perdona la palabra, que es un insulto en Cuba, pobres putas, en Cuba no, en el mundo habla española, pretende recuperar el canal de Panamá. Eso, si pretende llevarlo a cabo, va a lograr que todos los panameños que están opuestos entre sí se reúnan todos para rechazar aquello, porque ningún panameño se va a tragar semejante cosa. Bueno, ya estoy hablando del presente. ¿Qué pasa? Que Martí fue un avanzado en eso. ¿Y por qué fue un avanzado? Por varios factores. Uno, tenía su pensar, su filosofía y los principios éticos de su pensamiento lo tenían que llevar necesariamente a condenar todo tipo de colonialismo y dominación de un pueblo sobre otro. Segundo, siempre fue un republicano, nunca un monárquico, nunca favoreció las monarquías. Tercero, muy pronto aprendió con sus propios maestros, varios de ellos, que tenía sentido la unidad latinoamericana, que los pueblos latinoamericanos tenían tantos vínculos comunes y tantos enemigos comunes, primero España y en su época los Estados Unidos, que la única manera de resistir aquello era trabajando unidos. Y sobre todo lo confirma cuando vivió desde 1880 hasta 1895 prácticamente de manera ininterrumpida en los Estados Unidos. Y vivió en el mejor laboratorio para entender los Estados Unidos, que es la ciudad de Nueva York, porque era la ciudad cosmopolita donde pudo ver de qué manera se norteamericanizaban las grandes masas migratorias de Europa que iban a parar a Estados Unidos: irlandeses, franceses, judíos, gente de los países nórdicos, es decir, todo pobre en Europa, o mucho italianos, mucha gente pobre aspiraba a ir a los Estados Unidos porque allí sí se avanzaba y había progreso y qué sé yo. Y es verdad que hubo un desarrollo del capitalismo impetuoso, muy rápido, y que además tenían todo un continente, desde el Atlántico hasta el Pacífico, con recursos y elementos para convertirse en una potencia industrial. Y lo hicieron, lo lograron hacer ya a finales del 19, empezaron a competir con la industria británica, que era la primera en su época, con la francesa, con la alemana, que estaba creciendo, y se fueron convirtiendo en un problema para las potencias europeas de la época, que al final casi que se pusieron de acuerdo para decir, bueno, esto es asunto de nosotros ya repartir en Europa, y por eso vinieron las dos guerras mundiales. Bueno, Martí previó eso, inclusive previó la posibilidad de guerras en Europa entre estas potencias. Vivió el reparto en Berlín de África, defendió a los pueblos africanos de alguna manera. No tuvo un gran conocimiento, pero fue un enemigo total de la esclavitud, total, y del derecho de los africanos. Condenó esa expansión europea y la colonización en África, y comprendió que la independencia de Cuba, así lo escribió, era paso imprescindible para convertir a Cuba
en, en la línea primera de acción frente a los Estados Unidos, porque si no los Estados Unidos iban a ocupar a Cuba y desde allí, así lo dijo, les iba a ser más fácil moverse por el resto del continente. Ya los Estados Unidos estaban también plantando en esos finales del 19 posiciones en Centroamérica. Estaban intentando construir el canal por Nicaragua. Estaban luchando contra los franceses para sacarlos de ahí. Finalmente los franceses escapan. Bueno, ya en el momento en que ellos entran en Panamá ya había muerto Martí. Pero Martí previó y se lo dijo a los panameños las 2 veces que pasó por Panamá. Esto es un peligro. Es mejor, ojalá que fueran los franceses y no los otros. No porque los franceses sean muy buenas personas, son unos imperialistas iguales, pero el grado de dominación que pudieran ejercer siempre va a ser diferente. Estuvo muy preocupado por su presencia en Nicaragua. Se pasó en todos estos años del 91 al 95 en más de una ocasión escribiendo de los peligros para México y que el peligro mayor para México siempre iba a venir del norte. Había cogido cariño al pueblo mexicano y tenía muchos amigos en México porque cuando salió de su primera deportación a España, pues fue para México. Ahí fue que se inició en el periodismo, ahí fue que aprendió, ahí tuvo que escribir de todo en un periódico y demás. Se llamaba la Revista Universal. Y después siguió colaborando años después con el Partido Liberal, un periódico de los liberales mexicanos, igual que escribió paralelamente sus crónicas sobre Estados Unidos para el Partido Liberal, las escribía para La Nación de Buenos Aires. Por cierto, un periódico de derecha hace mucho rato, pero que viven orgullosos de que Martí era colaborador de ellos. Estaba en Buenos Aires y me han tratado de maravillas cuando he dicho que me quiero ver periódicos. Les pedí que me dieran la colección digital de todos los periódicos en que salieron textos de Martí. Me hicieron ese trabajo gratuito y todo. No puedo hablar más de la gente de la Nación, aunque no sé si hoy apoyan a la normal, no, al salvaje de Milei, que ha salido presidente. Y ahora veo los cables y las cosas y las imágenes, y bueno, ahora están muchos preguntándose por qué votaron por él, pero si era previsible, el tipo no lo ocultó, ¿no? Lo que él iba a hacer. Pero bueno, me estoy yendo del tema. Realmente Martí ya en los 90 es un escritor conocido y apreciado en todo el continente, por la prensa, por los periódicos, y porque ha hecho 2 cuadernos de poesía muy importantes, Versos Libres y El Ismaelillo, y nunca pudo terminar los versos que para él fueron más importantes, que eran los versos libres, en que inauguró, digamos, esta temática de los versos libres sin rima adecuada y ajustes de rima entre primero con tercero, segundo con cuarto, qué sé yo. Y esto, según se fue publicando, porque entonces muchos periódicos del continente, hasta de la propia España, reproducían los textos de Martí. Hasta en España se reprodujeron sobre todo textos de Martí que trataban sobre los Estados Unidos. Fue quizás el latinoamericano y quizás uno de los hombres de finales del 19 que entendió mejor los Estados Unidos y que los conoció mejor. Viví en el monstruo y le conozco sus entrañas, le dijo él. Y por supuesto tomó partido, porque a veces la gente que me pregunta, bueno, no tomó partido. ¿A quién defendió? A los indios, a los pueblos originarios del norte. ¿A quién defendió? A los negros. ¿A quién defendió? A los trabajadores. ¿A quién defendió? A las mujeres trabajadoras. Hay que ver las crónicas de esas que es para echarse a llorar, que escribe Martí de un invierno terrible y cómo salían aquellas pobres mujeres a trabajar bajo la nieve y qué sé yo, y lo que sufría la mujer, que tenía por un lado ese trabajo y por otro lado la dictadura del marido, que se emborrachaba los fines de semana cuando le pagaban y le quitaba el dinero que ella aportaba al hogar. Todos esos problemas los vio Martí y se puso siempre del lado de los pobres, de los oprimidos. Como igual cuando escribió de América Latina, o de alguna ocasión que se refirió a temas de América Latina, también defendió aquí en primer lugar a los pueblos indígenas. Es interesante porque cuando llegó a México le chocaron los indígenas. Bueno, también yo la primera vez que llegué a México y un mexicano me dijo, mande, yo me quedé así, no, yo no mando ni en mi casa. ¿Qué? Porque usted, no, bueno, así hablamos nosotros, manito, figúrese, qué sé yo. Y yo, ese mande a los cubanos no nos gusta. Se lo digo a mis amigos. Yo quiero mucho México, me encanta. Tengo muchos amigos en México, pero siempre les bromeo, ¿no? ¿Qué es eso de mande, chicos? ¿Cómo ustedes van a pedirle a cualquiera que los mande? Bueno, es una vieja costumbre nuestra, qué sé yo, qué sé cuándo. Pero a Martín le pasó evidentemente lo mismo, porque tuvo grandes amigos mexicanos, entre ellos al hombre que le escribió un montón de cartas y con el cual
escribió la última carta que pudo escribir y que se ha convertido en su testamento literario. Él no era su objetivo. Lo que él dice es tanto cuanto dice Alta Villares para eso, impedir que los Estados Unidos caigan con esa fuerza más, es decir, dominando a Cuba sobre nuestros pueblos de América. Y ya es un político de mirada universal. Uno puede encontrar, por ejemplo, textos de estos periodísticos en que Martí habla de Filipinas como si hubiera estado ahí. Tiene una capacidad para leer y apropiarse en lo que leía, además como leía inglés y francés. Hay cubanos que dicen, algunos amigos que estoy Martí, que dicen que sabía alemán. Yo soy de los que sostiene que no sabía alemán. Simplemente digo que como cualquier persona culta, siempre le digo lo mismo. Si yo llego a Alemania y me encuentro una alemana más bonita, no puedo pasar de decirle Ich liebe dich. Le estoy diciendo yo te amo. No sé decir más nada. Fracasaré completamente porque no le puedo decir más nada a esa mujer. Y yo no dudo que Martí conociera varias frases en alemán y algunas palabras en alemán. Si leía de todo. Claro que sí. Y posiblemente a lo mejor en la propia prensa francesa a veces aparecían algunos términos en alemán. Hay un amigo francés que reside hace muchos años en Cuba y es más cubano que francés. Y está revisando prensa francesa y todo lo que se encuentra de Martín nos lo pasa. Y ya me dio la razón, me dijo, Pedro, sí es verdad. Hay articulistas franceses que a veces utilizan alguna frase alemana que está de moda. Bueno, como pasa hoy, que se usan a veces palabras del inglés en un texto en español o viceversa. Pero no creo que hablar alemán. Pero era un hombre también tan interesado por las culturas. Ahora mismo un evento que hicimos en el centro, un investigador joven que hizo un trabajo sobre la presencia de Buda en Martí, es impresionante. Pero a mí no me impresionó, yo lo sabía porque había leído cosas de ese. Es que el problema tenemos que averiguar quizás de dónde sacó esa información, pero que leía de todo y que se informaba de todo y que nada humano le fue ajeno, está claro. Escribió sobre las Filipinas y sobre el peligro para España, aunque él estaba a favor de la independencia filipina, de que los Estados Unidos se las cogieran. Escribió sobre Hawái y antes de que Estados Unidos interviniera, se metiera en Hawái y lo convirtiera, bueno, ya en el siglo XX en un estado más, Martí estaba denunciando el control de Estados Unidos sobre Hawái. Advirtió el futuro que iban a tener China y Japón, las hoy potencias mundiales. Bueno, ya hoy China más que Japón, como es lógico y natural. Defendió, atacó fuertemente la dominación británica en la India. Escribió en un texto cuando vio un cuadro de un ruso, Gresham, un ruso que estuvo en la India y hizo muchos cuadros, y hizo un cuadro en que se ve el momento en que los ingleses están aplastando la rebelión de los cipayos. Los cipayos eran las tropas indias que lo servían en Inglaterra, pero hubo una rebelión y los mataron a todos. Y el ruso hizo un cuadro en que ponía, que fue así, los amarraban a la boca de un cañón y los volaban. Martí escribió una crónica en que se refería a los cuadros de Berechani, porque Berechani hizo una exposición en Nueva York y Martí la pudo ver. Puso, civilización es eso que llaman los británicos cuando atan a un rebelde indio a la boca de un cañón y lo vuelan. ¿Qué forma más inteligente y más brillante y más directa de condenar el imperialismo? En este caso el británico sobre la India, el desprecio hacia los pueblos de la India, y en varias ocasiones escribió también sobre ese tema, para no hablar de África. Cuando Marruecos empezó una rebelión en 1893-94, no recuerdo el año exacto, Martí escribió en Patria, el periódico que él hacía en Nueva York para los patriotas en la emigración, aunque circulaba clandestinamente en Cuba también, algunos ejemplares. Hubo una rebelión en Marruecos, y que escribe Martí, ellos son como nosotros somos como ellos. Es decir, apoya. Bueno, los marroquíes tienen su derecho a tener su propio Estado, su propio gobierno y ser colonia de España, etcétera, etcétera. Es decir, fue un hombre enemigo de los colonialismos, un hombre totalmente en favor de las ideas de republicanas antimonárquicos, pero una república que fuera con todos y para el bien de todos, no una república oligárquica. Para él muchas repúblicas en América habían caído en las oligarquías y cada vez más fue más crítico de la República Norteamericana porque decía que se estaba convirtiendo en una república de una oligarquía que tenía el capital. Martí comprendió ya desde los finales de los 80 el papel decisivo que estaban cobrando quienes los nacientes monopolios. Fue un enemigo del capital monopolista total, que iba a llevar al país a su juicio a una hondura de choques sociales tremendos.
y condenó eso. Y el enemigo público de eso para él fue James Blaine, que fue secretario de Estado en una época, fue el candidato varias veces de los republicanos, nunca lo pudo ser, pero fue la gran cabeza de los políticos expansionistas. Él fue el hombre que armó, como secretario de Estado, yo diría casi que armó la OEA desde aquella época. Es decir, cómo controlar a América Latina. Y para él era el hombre más peligroso de la política norteamericana, más que los propios presidentes. Sus crónicas sobre Estados Unidos son más de 100. No hubo suceso de la vida norteamericana importante que Martín reflejara, desde una inundación en un pueblo del sur, desde el terremoto de Charleston, desde un incendio en una casa, en un edificio donde había periódicos en Nueva York, desde los migrantes que llegaban, desde los grandes escritores. Expresó su simpatía por los norteamericanos que valían la pena para él y que eran importantes para nosotros. Emerson. Siempre cuando me dicen algo digo, recuerden que Emerson vivió, nació y vivió en una pequeña ciudad de la cual lo votaron, que hay en las cercanías de Boston. Y ahora usted llega allí, hay mucha cosa con Emerson, pero Emerson lo votaron porque era un tipo peligroso. Estaba criticando y objetando el desarrollo de esos grandes monopolios que estaban empezando a surgir y el camino de que el dinero lo representaba todo y se estaba perdiendo la espiritualidad en los Estados Unidos. Fue un crítico de los Estados Unidos de su época. Y Martí se fijó mucho en esta gente. Le encantaba Mark Twain, porque como Mark Twain se burlaba de las cosas de los propios norteamericanos. Jamás les concedió un paz con la guerra contra México. Le pareció que aquello fue un horror y siempre lo estuvo denunciando. Tradujo un libro de una escritora norteamericana porque hablaba de la persecución contra los indios, donde en la zona de California, y de paso estaba condenando bueno, el paso de toda esa zona de México a los Estados Unidos. Lo tradujo al español para que se leyera ese libro, la gente viera la mirada de esa norteamericana que hablaba de eso, de qué pasó con los últimos grupos indígenas de esa zona del lado del Pacífico. En fin, hay una coherencia absoluta en él, en defender los derechos humanos donde quiera que sea. Yo diría que con un sentido casi que muy contemporáneo. Segundo, una lucha contra el racismo total en cualquier plano. Tercero, una comprensión de hacia dónde marchaba el mundo y de por qué en Cuba se estaba jugando el equilibrio del mundo. Es una frase que usó varias veces. Cuba libre podía ayudar a contribuir al equilibrio del mundo y que no fuera una sola potencia la presente. Como buen político sabía que había que jugar de alguna manera con todas, pero no integrarse a una, y menos a esta, que es la que está aquí en nuestro continente, la que ya se está moviendo por la América Central y que se va a mover, como efectivamente ocurrió, hasta el extremo sur del continente. Y yo creo que eso es lo que le permitió comprender que había que acelerar la guerra de Cuba. El Partido Revolucionario Cubano logró algo increíble, asombroso. Se regó por todas partes. Bueno, yo creo que también que él se consideró un hombre de todas partes. Tiene un poema en que dice, yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes y en los montes, monte soy. La poesía de Martí usa mucho la imagen, pero inclusive en sus discursos hay mucha imagen, y en su periodismo, en sus crónicas, hay mucha imagen. Bueno, es una discusión que tengo a veces con la gente del ámbito literario, porque me dicen, bueno, es que, claro, la imagen es un recurso literario, claro que lo es, pero no es solo un Martí un recurso literario, es una forma de pensar. Martí piensa por imágenes, por eso derrocha imágenes, por eso constantemente, en vez de hacerte a lo mejor una explicación en 7 líneas, te usa una imagen que te llega más fácil, la entiendes mejor, se comunica mejor. Y yo creo que sí, yo estoy convencido que piensa por imagen. Y bueno, por eso hay tantas frases de Martí que los cubanos las usamos para esto, para lo otro, es muy fácil uno estar escribiendo algo y encontrarse una frase de Martí apropiada. Patria es rara, no pedestal. Patria es rara y no pedestal, con todos y para el bien de todos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, se presta mucho
a que caminen y se entiendan esa frase. Pero es que yo creo que no es solo un recurso de él para convencer a sus lectores, es un recurso que está utilizando porque es que él piensa de esa manera. La riqueza en el plano de la escritura y del pensar de Martí, de la imagen, es total, total, total. Es un hombre que expresa siempre por imágenes. Por eso dejó así locos a los que más o menos empezaban a hacer eso en las letras hispanoamericanas, que todos se convirtieron entonces, y después de muerto Martí, en adoradores de Martí. Cuando murió Martí, ¿qué dijo Darío en Nicaragua? Maestro, ¿qué has hecho? Claro, él no podía admitir que Martí fuera a la guerra. Eso le pareció algo, un error de Martí, ¿no? Bueno, todavía en Cuba hay gente que no quiere admitir eso. Les parece que Martí cometió un error. Inclusive en la calle puedes oír frases como esta. Yo no sé qué hizo Martí el 19 de mayo montándose en un caballo vestido de blanco, en un caballo blanco. Con lo cual están cambiando la historia. Ni iba en un caballo blanco, ni iba vestido de blanco, ni fue a morirse. ¿No? Yo siempre cuando me invitan a veces a una fábrica aquí, allá, por supuesto, siempre sale la muerte de Martí. Y yo siempre les digo lo mismo, a ver, a que me hace preguntar, ¿usted dónde es? ¿Usted es habanero? ¿Qué? No, que yo le digo a ciertos que están sentados, ¿no? Y me están oyendo, y digo, ¿usted qué cosa es? ¿Usted es habanero? Sí, yo soy habanero. A ver, compadre, ¿tú te has dado cuenta que los santiagueros y la gente de la zona oriental tienen sus diferencias con nosotros, los habaneros? Yo soy habanero también, que ellos hablan hasta un poquito distinto. Bueno, sí, no, pero los santiagueros son tremendos. Ah, ¿tú te imaginas que antes de que empezaran a sonar los disparos el 19 de mayo, Martí estaba en un campamento en que le había acabado de hablar a la tropa, que eran todos orientales, de la zona oriental de Cuba, y lo aplaudieron y le decían, el presidente, ya le otorgaron el cargo de presidente de la República que no existía todavía. ¿Tú te imaginas que esa gente se fuera al combate y Martí se hubiera quedado tranquilito en el campamento escribiendo carticas y órdenes y qué sé yo, qué sé cuándo? Entonces siempre les digo lo mismo. Imagínense a esos guajiros machos orientales al regreso. Oye, el tipo hablará bonito, pero se quedó aquí, no fue a pelear, no se la jugó con una tropa. Tú siempre tienes que, y siempre les digo lo mismo, que ahí cayó todo el mundo. ¿Quién fue el primero que se bajó en Playa Girón de un tanque? Fidel Castro Ruz. ¿No es así? Coño, sí. No, porque Fidel, tú sabes que eres bárbaro. Ah, pero Fidel fue Fidel Castro porque fue siempre el primero y arrancaba para todos lados y pasaba un problema en un lugar y Fidel se aparecía. Ah, entonces por eso Fidel es Fidel. Y por eso que Martí es Martí. Y por eso que Martí. Bueno, lamentablemente por el camino que cogió, él no sabía que había avanzada de la propia fuerza española. El jefe español era un buen jefe. Desplegó su tropa para comer e hizo un sistema de defensa como lo tenía Gómez en el campamento en que ellos estaban. ¿Por qué se enteran los cubanos que están los españoles? Porque tenía siempre 3 o 4 parejas a caballo por los alrededores. Y llega unos disparos, y llega una de esas parejas y dice, hay una tropa española fue acampada ahí cerca, no sé yo qué sé cuándo. Y ahí es que todo se decía, a pelear, a pelear, a pelear. José Gómez escribió después que en otras circunstancias él no hubiera hecho ese combate, porque la mayor parte de la tropa eran novatos, eran muchachos que habían llegado para incorporarse a la guerra, que lo había traído el jefe de Manzanillo, que también era un hombre del 10 de octubre, de la primera guerra como Gómez. Y dice Gómez, nunca me la vi tan difícil en un combate. Primero que tuvimos que cruzar un río crecido, esa gente se tiraron al río que se podía haber llevado a la mayoría, por suerte no se llevó a ninguno. Y me costaba trabajo contenerlos. Gómez era un buen general, se había formado muy bien en el propio ejército español en Santo Domingo, y sabía muy bien, además él formó a los grandes generales cubanos. Y lo dice. Y claro, cuando se da cuenta que tiene a Martí al lado, su reacción, la lógica, ¿cuál es? No, Martí, no se me mete en el combate. No, claro, este hombre no puede morir. Y le dice al ayudante que él mismo le ha designado, sáquelo de aquí, sáquelo, llévelo para el campamento. Lo que pasa es que cuando se alejan un poco así, es Martí que le dice, joven, vamos al combate. Entonces, claro, los cubanos no aceptan eso, muchos cubanos no aceptan todavía hoy eso. Y bueno, tú te imaginas que a ti te pase eso y tú te vas. Y si efectivamente quedaste en el campamento ahí oyendo los tiros y qué sé yo, cuando toda esa tropa ya, oye, el hombre se quedó aquí para mí que se apendejó.
Tú sabes lo que es apendejarse en Cuba, ¿no? Coger miedo. Oye, el tipo, no, el tipo habla bonito, pero a la hora de los tiros no estaba ahí. Eso es lógico. Y Martí sabía, Martí conocía a los cubanos perfectamente bien. Porque no solo porque era cubano, sino porque se había criado en un sector de La Habana de gente pobre. Porque andaba con gente pobre, aparte de que sí, los muchachos que iban a su colegio eran de familias acomodadas y lo llevaban a veces hasta su casa y eran intelectuales también como él. Pero conocía y hablaba. Y por eso con su diario de campaña, el último, cuando llega a Cuba y desembarca, va escribiendo su contacto con esos campesinos y lo que le impresionan. Y lo que va aprendiendo, va comprendiendo la psicología de aquellas personas, como comprende la psicología del negro. Fue un hombre que entendió muy bien, al punto, aquí se ha creado una comisión que se llama la Comisión Aponte. Aponte fue un negro libre que organizó una conspiración contra la esclavitud. Los españoles se dieron cuenta, lo cogieron y lo mataron. Preso, lo mataron y lo pusieron su cabeza en exhibición en un punto muy céntrico de La Habana de entonces. Bueno, estos compañeros, a mi juicio, de la Comisión Aponte, que están en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, están muy bien intencionados, pero hay cosas que creo que no entienden muy bien. Porque, digamos, cualquier cosa que les parezca culera, que es racismo, lo objetan. Entonces, imagínate tú, en Cuba es tan común que yo te encuentre por la calle, tú no eres negro, y yo te saludo, ¡eh, negro! ¿Cómo tú andas? Es una forma, no quiere decir que no haya gente que pueda tener una expresión racista, o inclusive tratar de horrorizarse si su hija se empata con un negro. Pero la sociedad cubana es muy mezclada. Este es un país de gente mulata y de pensamiento mulato, en buena medida. Entonces, no puedes medir todo de la misma manera. Y Martí se dio cuenta de eso y que escribió, la única forma de racismo que podría ser admisible es que en algunos casos los negros lo aplicaran contra los blancos. Te lo estoy diciendo más porque la frase está mejor elaborada que como te lo estoy diciendo ahora de memoria. Pero se dio cuenta y tuvo en el Partido Revolucionario Cubano un grupo de sus mejores colaboradores eran negros de toda su confianza. Y el hombre que organizó la comparación de Cuba, Juan Gualberto Gómez, fue el intelectual negro más brillante de Cuba en el siglo XIX y en el XX. Era un hombre brillantísimo, brillantísimo, y que adoraba a Martí, que fue su amigo aquí cuando Martí estuvo en Cuba, viviendo año y pico aquí en Cuba cuando regresó. ¿Y quiénes eran sus hombres de confianza? Un negro que organizó a los cubanos negros que estaban exiliados en Nueva York y en Brooklyn. Les daba clases. Se jodía por las noches, no dormía, iba a darles clases a aquellas personas que fueron los que le pusieron maestro. Por eso a mí me gusta usar más el término maestro que apóstol. No solo porque apóstol pueda tener un certificado, un sentido más o menos religioso, sino porque el propio hecho de que estos negros que sí vivieron el racismo le llamaran maestro a aquel hombre que se iba por la noche a darles clases y que los incitaba a levantar su espíritu, a sentirse honrado, sí, tú eres negro, sí, vive orgulloso de ser negro, y que escribió semejantes cosas. Y ya te digo, hubo un grupo importante, quizás de los 12 o 15 personas más significativas dentro del Partido Revolucionario Cubano junto con Martí, no menos de 6 o 7 son negros, eran negros. Negros intelectuales, además, que publicaban en Patria, que les abrió las páginas de Patria, y que no eran racistas, eran tipos muy brillantes. Y Martí comprendió que había que abrirle paso ahí a todo el mundo. Y yo creo que eso es un rasgo que lo hace un hombre también de todos los tiempos, porque entendió muy bien el peligro del racismo, inclusive dentro de la propia revolución. En 1912 hubo un alzamiento de un grupo de negros que habían sido patriotas y organizaron el Partido de los Independientes de Color. No sé si has oído hablar de eso. Fue un partido que no duró nada porque la Constitución cubana, justamente la que se aprobó al crearse la República en 1902, y creo que estuvieron acertadísimos en eso, prohibía partidos por el color de la piel para evitar formas de ese tipo. Esta gente lo formaron
Ahí hubo un general de la guerra de independencia y otro alto oficial que no era general. Pero ninguno de los grandes generales negros se metió en eso. Que eran como 10 o 12, ninguno. Se metieron otros que fueron militares en la guerra, pero capitanes, tenientes, qué sé yo. Tampoco era masivo. No es que todos los negros de Cuba y mulatos de Cuba fueran miembros de ese partido. Pero el presidente entonces, que había sido general de la independencia, recibe un aviso de los norteamericanos de que si esa gente se alzaban en armas, iban a aplicar la enmienda Platt en Cuba, iban a mandar a las tropas norteamericanas y iban a cesar la república. Es decir, pusieron al hombre contra la pared. No nos quedó más remedio que tomar la decisión de mandar tropas a aplastar a aquella gente, a sacarlos de ahí. Tratar de conversar con ellos, no se pudo. Bueno, mis amigos santiagueros de Santiago de Cuba, que hay más gente todavía, más negros y mulatos que en La Habana, y que la mayoría de los, bueno, muchos de ellos, historiadores y que sé yo, son también negros y mulatos, siempre me dicen lo mismo: ay, no le hagas caso, esos amigos tuyos de La Habana, ellos son los racistas, nosotros no estamos en eso. No lo entendemos a ti porque tú tampoco eres racista, esa bobería. Y además me han dicho: mira, llévale a tus amigos de La Habana esta foto del periódico de Santiago de Cuba cuando llegaron las tropas. ¿Tú sabes lo que hicieron los cabrones allá del ejército de La Habana? Mandaron soldados negros. Y entonces la mayor parte de los soldados eran negros que vinieron a aplastar a los negros de aquí. Porque además, claro, en el fondo todos los negros tenían miedo que los americanos vinieran. Y fueron tan... Es lastimoso, ¿no? Fueron tan ingenuos que le escribieron una carta al embajador norteamericano para que se le mandara al presidente pidiendo a los Estados Unidos que los apoyara. Como te imaginarás, los negros brillantes, los intelectuales negros de La Habana se tiraron el pie y dijeron: no, estos tipos están locos. ¿Cómo le van a decir a los americanos vengan? Y hasta Juan Gualberto, que era muy martiano, y se había leído todo lo de Martí, vamos a decirlo así, dijo: no, coño, que si vienen, ¿quién nos saca de Cuba? Como dijo Martí, que ya se fueron más o menos, están jodiendo, ya no están en Cuba. No, 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 se han vuelto locos ustedes y no sé qué sé yo. Te digo estas cosas para que te des cuenta de que inclusive como en debates posteriores se manejaba a Martí, ¿no? Es decir, para esos cubanos negros, Martí era el hombre que estaba claro, y que comprendió bien a los negros, y que comprendió que tenía que ser una lucha de todos, y que no podía ser de enfrentamientos entre la gente, ¿no? Y ya te repito, la mayor parte de los generales y altos oficiales negros del Ejército Libertador no se metieron en eso. Inclusive trataron de evitarlo, fueron a verlo, dejen eso, con eso no vamos a resolver nada. No vamos al contrario, va a ser peor, va a exacerbar más las pasiones y qué sé yo, qué sé cuánto. Y usaron a Martí. Y todos estos que quedaron, o sea, los que quedaron vivos de las guerras del 95, eran martianos. Pero nos encuentran que eran martianos y justificaban su lucha contra el racismo con las ideas de Martí. Y ahí hay una fuerza grande de Martí. Pero lo mismo va a pasar con, por ejemplo, el primer partido socialista que se funda en Cuba. Lo fundó un poeta que a la vez fue un gran escritor cubano y que por carta hizo una gran amistad con Martí, que fue ahora se me olvidó el nombre, bueno, ya me acordaré. Este hombre inclusive tuvo una gran amistad con Martí y reflejaba, expresaba el pensamiento de Martí. Ya desde que se crea la República se va creando ese espíritu de ir poniendo citas de Martí, de los propios presidentes en su primera exposición a la Cámara y el Senado, hacer un discurso cerrando con una frase de Martí. Bueno, después uno dice: bueno, Machado en el fondo no fue martiano, pero bueno, se va convirtiendo en una costumbre cubana, ¿no? Y un poco como que Martí determina de alguna manera la vida nacional, eh, en los más diversos planos. Y yo diría que eso ocurre, bueno, que el presente, en definitiva, la revolución cubana, la que encabezó Fidel Castro, se hace sobre la base de Martí y de las ideas de Martí. Esos muchachos, aquellos muchachos en ese momento, eran grandes conocedores de Martí. Yo tuve una relación muy estrecha con Armando Hart, que no fue de los asaltantes en Moncada, pero fue de los primeros organizadores del movimiento del 6 de julio en Santiago de Cuba. Y Hart me decía:
Oye, es que nosotros nos pasamos la vida leyendo Martí. Y para cualquier cosa, ya era casi como un vicio. No, porque para esto no, aquí Martí dijo esto y esto es la cosa. Y qué sé yo. Y bueno, los que se cultivaron, los que fueron universitarios, los que estudiaron derecho, los que qué sé yo, los que tuvieron esas posibilidades, se convirtieron en grandes estudiosos de Martí. En la oficina histórica de la presidencia se conserva, bueno, toda la papelería de Fidel y están las obras completas de Martí, que se habían hecho en una edición especial en 2 tomos y con las que él se dedicó a leerlas y trabajar cuando estuvo preso después del asalto en Moncada. Y están las cosas subrayadas con un lápiz, frases, ideas y a veces algún comentario al lado. Y cuando tú lo empiezas a decir, coño, pero es que este tipo estaba, vaya, a la cárcel le vino bien, pues se dedicó ese año a estudiar a Martí a fondo, que quizás ya lo había hecho un poco desde antes, pero ahí, como no en la cárcel no hay nada que hacer, se dedicó a eso, ¿no? Y yo creo que eso ha pasado, porque para todos los revolucionarios del 30, es decir, cuando se queda la República, la primera gran ola revolucionaria se da en los años 30, coincidiendo con la gran crisis del capitalismo en los años 30. El precio del azúcar se cayó por el piso, la gente se estaba muriendo de hambre, estaban sin trabajo, a que esto se puso en candela. Y el presidente de la época, Machado, que por cierto era un general de la guerra de independencia, metió mano dura y ordenó matar gente a las 2 manos. Por eso cuando, cuando se vio perdido, cogió y se fue en un barco pues, se fue para las Bahamas, después se fue para no sé dónde en los Estados Unidos, no me acuerdo ahora bien dónde. Y se dictó una ley de que si volvía a Cuba lo metían preso. Por supuesto, nunca volvió a Cuba, se murió. E inclusive fue una bronca enorme en el Congreso de la República, porque cuando murió la familia quería enterrarlo en el cementerio de La Habana. Y los políticos, inclusive políticos pro yanqui y todo, decían, no, este tipo que no vuelva porque mató mucha gente y qué sé yo, no se le pone a estar haciendo honores. Y además fue un lío gordo que se formó con el cadáver o las cenizas, ya no me acuerdo bien cómo vino. Pero bueno, te estoy diciendo para que te des cuenta cómo Martí desde entonces está presente. Para los escritores, la primera generación de escritores republicanos, que son muchachos formados en el 19 y que empiezan a escribir en el 16, 17, 18, 19, 20, 21, Martí fue decisivo. En la mayoría de ellos hay una presencia de la poesía martiana. Descubrieron la poesía de Martí y, y bueno, te das cuenta de que ese modernismo literario está muy influido no solo por figuras de fuera, sino sobre todo también por Martí.